Bueno, entonces decíamos que un caso excepcional es el am, que se niegan las tags como aren't. Por ejemplo, I am a good boyfriend, aren't I? Aquí estás usando el am y aquí se usa el aren't. I am 10 years old, aren't I? Am, aren't. Sin embargo, si te fijas, como en esta parte no es obligatorio utilizar la parte corta o la contracción, se puede utilizar así, I am not, y simplemente se usa el am. Entonces, para la afirmación se usa el am. Solamente se usa el are para negar el am. La razón de esto es que no hay contracción correcta para am en inglés. El ain't no existe gramaticalmente hablando. Es un barbarismo. Entonces, como no existe una negación contraída para el am, se utiliza el aren't. Bueno, entonces, resumiendo, si tienes el verbo to be o un auxiliar, se utiliza ese mismo verbo to be o auxiliar en la parte de la tag, solamente en sentido negativo. Si está afirmativo, se usa negativo. Si está negativo, se usa afirmativo y contraído. ¿Ok? Utilizando esta listita de aquí. Bueno, y ya vamos a la parte final. Dice, para finalizar, si la afirmación o negación no contiene un auxiliar o el verbo to be, se estará en uno de los siguientes tres casos. Si te fijas, estos enunciados no tienen ni to be ni auxiliar. Entonces estamos en el primer caso. Dice, si el verbo termina en S y se está hablando de un he, she o it, como aquí she, it, he, y el verbo termina en S, seguramente el enunciado está en presente. Cuando los verbos terminan en S y se habla de he, she, it, el verbo está en presente. Y entonces vamos a utilizar doesn't en la tag. Porque si te fijas aquí en la lista de los auxiliares, para he, she, it en presente, el auxiliar que se usa es does o doesn't. El auxiliar para he, she, it en presente. Entonces, como todas son afirmaciones, es aquí, como todas son afirmaciones, se utiliza el auxiliar doesn't. Ese es el primer caso. Segundo caso, si el verbo termina en ed y no hay verbo to be o auxiliar, entonces es indudable que el enunciado está en pasado, porque el verbo está en ed. Y entonces vamos a utilizar el auxiliar didn't en la tag. Tercer caso, si el verbo no termina en S ni en ed, tienes que consultar las listas de conjugación de los verbos o buscarlos en internet para determinar si el enunciado está en presente o en pasado. Es decir, repito, tienes que ir a las listas de verbos. Aquí en nuestro sitio, aquí está Inglés 4 y está la lista de verbos apoyo para el curso. Aquí te puse las listas de verbos, que vienen siendo estas. Entonces ves el verbo en qué forma está y vas a ver si está en presente o en pasado. Bueno, estos son los verbos regulares, estos siempre van a ir en ed. Más bien estamos hablando de los verbos irregulares. Si encuentras el verbo broke, vas a ver que está en pasado. Pero si dice break, está en presente. ¿Okay? Entonces así es como te vas a fijar en qué tiempo está. Si encuentras drank, está en pasado. Pero si dice drink, está en presente. Entonces vas a utilizar en la tag el auxiliar don't para el presente o didn't para el pasado. Por ejemplo, aquí está enjoy. Entonces, como está en presente, utilizamos don't. Aquí está ate. Si te fijas en la lista de los verbos, ate. A ver,
Aquí está it, ate. Ate está en pasado, entonces, como está en pasado, vas a utilizar el didn't. Y así, según el tiempo en el que esté el verbo, vas a utilizar don't para el presente y didn't para el pasado. Okay. Entonces, para concluir, si te fijas bien en todos los ejemplos anteriores, el orden de una tag question es el siguiente. Primero va la afirmación o la negación, seguido de la coma, el auxiliar o el to be conjugado, el pronombre personal y el signo de interrogación que cierra. Okay. Éxito. Hasta ahí llega la explicación. Si ya lo entendiste, ahí puedes parar. Si no, a continuación hago un breve resumen del apunte. Me voy a ir ya más rápido, obviamente, solamente a lo más importante. Entonces, las tag questions son enunciados que piden la confirmación de algo. Y está formado por dos partes. Una afirmación o una negación, luego una coma y lo que viene siendo la tag, que es la pregunta corta. En inglés la tag está formada por dos partes. Un pronombre personal y antes de ese pronombre personal, un auxiliar o el verbo to be conjugado. Bueno, ahora, las question tags siempre deben de terminar en un pronombre personal. Si lo tratas de utilizar otra partícula, no está bien. Tiene que ser un pronombre personal. Ahora, ¿cómo vas a saber qué auxiliar o verbo to be utilizar? Para empezar, si esto es positivo, la tag tiene que ir negativa y viceversa. Negativo, positivo. Y tiene que estar contraído en caso de que sea una negación la que lleva la tag. Aquí no importa que esté contraído, pero en la tag sí. Ahora repito, ¿cómo vamos a saber qué auxiliar utilizar? Si hay un verbo to be o un auxiliar en la afirmación o en la negación, vamos a utilizar ese mismo auxiliar o verbo to be en la tag, solamente de forma contraria. Es decir, si tenemos una negación, lo vamos a pasar como una afirmación. Y si tenemos una afirmación, lo vamos a pasar como una negación. Entonces repito, si tenemos to be o auxiliar, ese es el que utilizamos en la tag. Aquí tenemos la lista de los auxiliares y las conjugaciones del to be. Ahora, si no hay to be o auxiliar, se siguen las siguientes reglas. Si el verbo termina en S, es una he, she, it, entonces vamos a utilizar en la tag doesn't. Si el verbo termina en ed, vamos a utilizar en la tag didn't. Y si el verbo no tiene ni S ni ed, entonces tenemos que ver en nuestra lista de verbos de qué tiempo se trata. Si es en presente, vamos a utilizar el don't. Si es en pasado, vamos a utilizar el didn't. Y en todo momento debemos de llevar esta estructura. ¿Okay? Afirmación o negación, seguida de una coma y la tag. Primero el auxiliar o to be conjugado, el pronombre personal y al final el signo de interrogación. Pues eso es todo. Te agradezco mucho por tu atención y pues éxito con los ejercicios. Ok, que te vaya muy bien. Seguimos a la orden y pues sigue cumpliendo con tus actividades. Gracias. Cuídate.